Señoras y señores, muy buenas noches y gracias por acompañarnos de nuevo hoy. Tras este parón al que nos hemos visto obligados por el decreto de estado de alarma, hoy volvemos y lo hacemos de una forma diferente. La gerencia de la empresa, tras este parón al que nos hemos visto obligados a hacer, ha decidido retomar la relativa normalidad de manera progresiva y siguiendo las pautas que marca el Gobierno. Ahora bien, durante estos 50 días de confinamiento, los servicios informativos han seguido funcionando de manera perfectamente. De hecho, pues eso, hemos querido estar a la altura de las circunstancias y ofreciéndole un servicio público digno. Hemos seguido ofreciendo ruedas de prensa desde la ciudad autónoma, ruedas de prensa en directo que ustedes siguieron rigurosamente, también desde la delegación del Gobierno y toda la información que se ha ido generando a lo largo de estos casi 2 meses. Pues como les decía, hoy retomamos el enfoque, lo hacemos de una forma diferente, hablamos con nuestro contertulio vía Skype, de momento, hasta que podamos hacerlo como lo hemos hecho siempre desde aquí de Plató, y hoy estamos con ellos de nuevo y nos darán su opinión sobre todo lo acontecido a lo largo de estos casi 2 meses a raíz del decreto de estado de alarma, el confinamiento, cómo se ha vivido, cómo lo han vivido ellos, tanto a nivel personal como políticos. Bueno, pues ahora le vamos a ir presentando a nuestros contertulios, pues como siempre, como saben, son representantes partidos políticos con representación en la Asamblea de Melilla, y tenemos con nosotros, ya paso a presentárselos, tenemos con nosotros en primer lugar a Rafael Giner de Vox. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, Fausia. También está con nosotros Rachid Busián de Coalición por Melilla. Buenas noches, Rachid. Bienvenido. Buenas noches, Fausia. ¿Qué tal? Muchas gracias. Y también nos acompaña Elena Fernández Treviño del Partido Socialista. Buenas noches, Elena. Muy buenas noches a todos y a todas. Por el Partido Popular nos acompaña pues nuestra veterana contertulia Isabel Moreno. Buenas noches, Isabel. Buenas noches y enhorabuena, Fausia, por la labor que estáis haciendo a lo largo de este confinamiento. Muchas gracias. Bueno, pues empezamos, y yo me gustaría empezar por el final. Empezamos por el anuncio ayer del presidente del Gobierno en rueda de prensa de esa fase de desescalada que todos esperábamos. Y bueno, pues no sé qué esperáis qué opinión os merece ese anuncio, si os lo esperabais, si se ha hecho en el momento oportuno, no, bueno, no sé, ¿qué es lo que pensáis? ¿Quién quiere empezar? Bueno, si os parece y con permiso de la moderadora y de los compañeros, inicio yo un poquito pues la duda o la cuestión planteada por parte de Fausia. Bueno, antes de nada quisiera desear, porque no he tenido ocasión en la televisión pública, lanzar un mensaje de solidaridad y de pésame a todos aquellos que hayan tenido alguna pérdida con motivo del COVID-19, en especial a las 2 familias melillenses. De igual manera quiero agradecer a todos los efectivos sanitarios, al Cuerpo de Seguridad del Estado, a todos los profesionales, empleados públicos que siguen yendo al trabajo día a día durante todo este confinamiento. Y bueno, en segundo lugar, pues ya aprovecho para felicitar a la ciudad de Melilla y en especial a la comunidad musulmana por el Ramadán. Y bueno, ya entrando un poquito a la cuestión planteada, Fausia, yo creo que por parte del Gobierno de la Nación, creo que ha tenido, independientemente a lo mejor de la crítica que pueda recibir, creo que ha planteado una serie de fases, lo que se llama el plan de transición, de una manera muy prudente, y ayer lo decía directamente el propio Pedro Sánchez. Y yo creo que sobre todo ante la situación que hemos venido viviendo y para evitar esos rebrotes y ese efecto rebote, no es bueno, no es recomendable plantearse ni mucho menos en ninguna fecha concreta, sino que vayamos superando esa fase en función del comportamiento de toda la sociedad civil. Hablamos de 4 fases, entiendo de que las fases son un tanto arduas, en el sentido de que son bastante amplias, con diferentes escenarios, pero entiendo que ya se ha dado el primer paso con la desesperada de los menores de 14 años, donde tengo que decir, hay que reconocer, a pesar de varios hechos puntuales, en general, la gente se ha comportado bastante bien, pero bueno,
evidentemente es algo que nadie ha vivido, ni siquiera la crisis, ni siquiera el confinamiento, ni siquiera evidentemente el hecho de adaptarse a esta fase. Pero bueno, independientemente de la medida que plante el gobierno, yo creo que recae en todos los ciudadanos en esa responsabilidad el hecho evidentemente de que nos jugamos mucho y va a partir evidentemente de cada uno de nosotros, de que cada una de las fases planteadas para esta nueva normalidad, como se ha catalogado, pues que llegue a buen puerto. Sí. Al igual que el compañero señor Lucián, considero que hay que empezar por el principio, y el principio es mostrar nuestra solidaridad, nuestro dolor compartido con las más de 25.000 familias rotas, deshechas en toda España, en todas familias melillenses. Es terrible la situación dramática que estamos atravesando. Y también nuestro apoyo, nuestra solidaridad, nuestro agradecimiento contundente a esos sanitarios que han sido denominados héroes sin capa, pero también han sido héroes sin mascarilla, héroes sin EPIs, héroes sin test. Agradecimiento, cuando hablo de sanitarios, lógicamente me refiero a todo el personal del hospital, a médicos, enfermeras, donadores, limpiadoras, personales de ambulatorios, de residencias, también agradecimiento extensivo a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a la Policía Nacional, Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, a los trabajadores de servicios esenciales. Gracias de corazón a todos ellos que han estado en primera línea y que merecen nuestro reconocimiento y también merecen nuestra atención y merecen ser priorizados en los test. Ellos y sus familias están en primera línea, están exponiendo su salud, están exponiendo sus vidas y están poniendo en riesgo también a sus familias. Por tanto, gracias a todos ellos. Y es cierto que llevamos prácticamente 50 días de confinamiento y aunque no es momento de depurar responsabilidades, sí podemos hacer ya, afortunadamente, una valoración de la gestión que se está llevando a cabo sobre esta crisis y que se continúa llevando a cabo. Una gestión que es muy deficitaria, una gestión muy deficitaria y que ha sido nefasta para los españoles. Ha sido nefasta para los españoles porque nos ha llevado a la mayor tasa de mortalidad del mundo, por millón de habitantes, solo detrás de Bélgica, al mayor número de sanitarios contagiados, además en Melilla el doble. En Melilla más del 30% de nuestros sanitarios han sido contagiados, unas cifras terribles, y una crisis económica, social que viene acompasado con este COVID y cuyo anuncio que hizo ayer el presidente Sánchez de desescalada, esa famosa desescalada, con la finalidad de alcanzar esa nueva normalidad, es insuficiente. Es insuficiente para los sectores económicos, para el sector hostelero, para todo lo que va a redundar en el ámbito económico. Insuficiente e irregular. No está dando respuesta a esas necesidades, no está dando respuesta a esas demandas. Y hay un problema de fondo. Que no se está asumiendo y que además nos está engañando. El infame gobierno, señor Sánchez, está engañando a la ciudadanía o pretende engañarla. Es necesario y la clave está en los test. Así lo ha dicho y lo ha manifestado reiteradamente la Organización Mundial de la Salud. Y no se están haciendo test. Tenemos uno de los confinamientos, si no el más duro de todos los países afectados por el COVID, y no se está dando respuesta, no se está dando en la clave esencial. Se está vendiendo y se están inflando las cifras de test que se están realizando, intentando vender que se están haciendo más test en España que en ninguna otra parte del mundo. Y ni siquiera estamos en el top 10, señores, estamos en el puesto 16. En Melilla hay sanitarios a los que todavía no se le han hecho el test y otros responsables políticos están anunciando que hay que hacer test a menores extranjeros no acompañados, sin quienes que están en primera línea, sin que los profesionales que están en primera línea, sin que sus familiares hayamos podido garantizar su salud. No hay una respuesta eficaz por parte del gobierno, no hay una respuesta a las necesidades y no podemos eternizar este confinamiento esperando esa responsabilidad por parte del gobierno y hasta que no se haga los test masivos, igual que se está haciendo en Alemania, igual que se hizo en Corea del Sur. Francia acaba de anunciar también la realización de test de forma generalizada.
¿A qué estamos esperando? Isabel, no sé si... ¿Por qué no se hacen test en España? Hay una industria que podría proporcionar en España 1,5 millones de test a la semana. Isabel, no sé, Isabel... comprarle los test a los chinos, que ya no han estafado 2 veces. Isabel, no sé si me oye. Es que yo te oigo muy mal y no sé si ya has valorado el anuncio de la fase que hizo ayer el presidente del gobierno. Es que no sé si te... Porque si quiere profundizamos en eso más adelante. Me gustaría que hagáis un análisis de eso y luego ya... Vale, es que no sé si lo has visto, no te oigo bien. El problema de trasfondo que hay en ese anuncio es precisamente que no se está dando respuesta al sector económico, a la hostelería, no se está dando respuesta a los empresarios. Ahora los ERTEs serán por causas económicas, no se asumirán los gastos salariales de los trabajadores. Por tanto, estamos dejando desamparado todo el sector económico, que ya se ha visto perjudicado notablemente por esta crisis económica, por esta crisis del COVID, por esta paralización de la actividad económica, amén del abandono de los mutualistas, de las dificultades que se están encontrando los autónomos, las familias y demás. Y lo que estaba comentando es que esta desescalada económica no da respuesta a estas demandas económicas, no da soluciones a esta situación a esta crisis económica que nos está consumiendo y que va a ser la peor, sin duda, de nuestra historia. No está dando respuesta ni está dando solución a esos sectores económicos ni a las familias. Vamos a pasar ya a Elena, ¿vale? Elena. Sí, hola. Buenas noches de nuevo y desde luego me sumo a las condolencias del compañero y de la compañera Isabel. Bueno, y desde luego las felicitaciones, ¿no? Sin duda cabe que ahora mismo los sanitarios, así como la policía, los cuerpos de seguridad del Estado se han colocado en primera línea de batalla, arriesgando sus propias vidas y desde luego que es encomiable su labor en todos los sentidos y desde aquí pues transmitir desde luego las condolencias a todas esas pérdidas, ¿no? Quien más, quien menos nos hemos visto afectados por un familiar cercano, un amigo o una amiga que ha estado pasando una situación bastante complicada y entonces, bueno, pues hemos sentido esa empatía, ¿no? De cerca con esas personas que lo han sufrido y desde luego con la pérdida de estas dos familias melillenses especialmente. A ver, yo creo que ahora mismo es más fácil y por eso quizás resulta muy sencillo, por simplón, ¿no? Es más fácil quizás ser Pablo Casado que Pedro Sánchez, es más fácil quizás quejarse que tomar decisiones. Yo me imagino que ponerse en la piel de los gobernantes y ser mínimamente leal a un gobierno que está desde luego haciendo todos los esfuerzos por afrontar una crisis que no tiene parangón en la historia de nuestra democracia, prácticamente en la historia conocida, ¿no? Que tenemos de nuestra democracia. Desde luego no tenemos nada parecido, nadie podía sospechar y de hecho cuando prácticamente todo el mundo la tenía encima, pues realmente empezamos a tomar medidas porque incluso viendo que países vecinos ya tenían ciertas cifras, nadie se podía creer lo que estaba sucediendo hasta que empezó a suceder y desde ese momento creo que la actuación del gobierno es muy poco reprochable, ¿no? Efectivamente, jugar a ser el capitán posterior en una situación como esta, es decir, estar continuamente diciendo lo que se hubiera podido hacer y no se ha hecho una vez que ya han pasado las cosas, pues creo que es fácil, ¿no? Por eso vuelvo a repetir que es mucho más fácil quejarse que tomar verdaderamente decisiones en una situación tan complicada como las que tenemos. Pero respondiendo a tu pregunta, Fausía, ¿no? que nos preguntabas concretamente, ¿no? Y luego ya valoraremos otro tipo de actuaciones, ¿qué nos parecía pues esta desescalada que la señora Isabel Moreno ha dicho que es desescalada económica? Y no, es una desescalada de tipo sanitario. He dicho que es un fracaso para el sector económico, es lo que he dicho. Bueno, pues esa desescalada que se da en otros ámbitos y desde luego en el sanitario y que va siendo prudente en la medida que vamos recibiendo datos del Ministerio de Sanidad y que además es deseable desde el punto de la escalada económica, no desde la desescalada, porque obviamente unida a la crisis sanitaria hay una crisis sin duda económica. Entonces, en ese difícil equilibrio yo creo que está actuando el gobierno y está actuando con esa sensatez que se requiere. Esa desescalada es necesaria ya porque es cierto que bueno que las cifras han bajado, no son todavía ni mucho menos las deseables, pero es decir, tener un faro de normalidad, andar hacia allá es lo que todas las personas que convivimos ahora confinados en nuestras casas queremos. Entonces esos pasos se van a ir dando de una manera muy progresiva, muy paulatina, de manera simétrica, de manera prudente y con datos. Es decir, no se va a hacer
de forma descontrolada. Creo que cada uno de los pasos apela también a la responsabilidad individual, como bien ha dicho el compañero Rachi. Debemos confiar también en esa responsabilidad. Es muy importante que ahora mismo apelemos a esa responsabilidad, porque como sociedad pues se nos está demandando unas actuaciones que no son fáciles, pero que requieren de muchísima prudencia y de muchísima revisión de la norma, ¿no? De lo que podemos y no podemos hacer. Creo que los datos son cada vez mejores. Creo que en cuanto a lo que la señora Isabel Moreno ha dicho de los test y de las pruebas que debían tener sanitarios, esta misma mañana escuchaba al consejero diciendo de nuestra ciudad, diciendo que se habían hecho más de 3.500 pruebas realizadas en la ciudad de Melilla, que se había terminado de testar al personal sanitario, a todas las personas implicadas alrededor, es decir, todo ese personal que está en riesgo en todo alrededor de esos equipos sanitarios y en primera línea, desde luego, que se había hecho en la residencia de mayores, que se había hecho en la gota de leche, es decir, que realmente esos test han llegado sobre todo a los sectores que estaban en primera línea de riesgo. Obviamente podemos aumentar los recursos, siempre pueden venir más test y desde luego son necesarios que se vayan aplicando, ¿no? Si se demandan en otros sectores como menores o como mujeres víctimas de violencia que a lo mejor acaban de llegar de una situación de calle y entran en un centro de acogida, es decir, si hay otras demandas seguramente van a ser atendidas por bienestar social y por sanidad y bueno, vamos a intentar cubrir todo lo que se pueda para proteger lo que tenemos que proteger, que es la salud pública. A mí me parece prudente, a mí me parecen los pasos, nos da la sensación un poco de vértigo, porque es verdad que unida a toda esta crisis también está un poco ese efecto cabaña, llevamos cerca de 2 meses confinados y con mucho miedo a lo que pueda pasar. Hay un grado enorme de incertidumbre, hay un grado de impredecibilidad y un grado de riesgo y de miedo que es normal que tengamos ahora mismo. Pero vamos a ir dando esos pasos y vamos a ir recibiendo los datos en feedback que nos dará el gobierno y que nos dirán si nos estamos o no equivocando en estos pasos que son necesarios para volver a la normalidad. La economía lo necesita y lo necesitamos como sociedad, ¿no? Ahora mismo es una cuestión más de prevención, es una cuestión más de cambio en nuestras relaciones sociales y en los modos que tenemos de convivir y de trabajar y de relacionarnos con los demás, que quizá un modo más que acercarse completamente y tender a cerrarnos, ¿no? Pero obviamente estaremos atentos a las autoridades, porque ahora mismo es el Ministerio de Sanidad el que nos va marcando esas pautas y esos pasos. Sí, el Ministerio de Sanidad también es el que dijo que no eran muy necesarias las mascarillas y es el que no está atendiendo sus responsabilidades de test. Bueno, sí, gracias. Buenas tardes a los compañeros, Rocía, y buenas tardes a todos los demás melillenses que siguen la retransmisión. ¿Cómo no empezar? Pues igual que el resto de compañeros que componen la mesa, pues dando nuestro más sentido pésame a todas estas familias que han perdido un ser o están debatiéndose entre la vida y la muerte, un ser querido. ¿Cómo no agradecer profundamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? Sabemos que hay unidades de Guardia Civil, está dando de alta sin haberle hecho un test, y sí reitero lo de test del dirigente de la Organización Mundial de la Salud, a todos los sanitarios, a todo el personal de sanitario, sea cual sea su categoría laboral, y a todo el fuerza y cuerpo de seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, en fin, cualquier otra persona que esté en estos momentos pues dándose la vida para que los demás podamos estar un poco más tranquilos dentro de la gravedad que nos rodea. Dicho esto, voy a pasar a analizar un poco cuáles son las fases que ayer el presidente del Gobierno tardó más de 1 hora en decir. Para mí que le sobraba 40 minutos, es decir, lo que dijo, y yo sinceramente tampoco vi muy claro la diferencia entre una fase y otra, puesto que dentro de esta charla que nos dio, empezaba a decir que si una fase podría solaparse con otra, pero no, y si en una fase podrían juntarse 5 personas o no, o más, o dependerá de... después que si la gente podemos salir a pasear a partir del sábado día 2, pero lo podemos hacer de forma individual o con parejas si conviven en la misma vivienda. Pero si eres mayor de 60 años, entonces ya se va a poner unos tramos de horario. Tramos de horarios que no sabemos, es decir, una persona de 62 años puede salir todos los días a trabajar, puede utilizar el transporte público,
pero tiene restringido un horario para salir a dar sus paseos. Hay una serie de puntos que no comprendemos y no entendemos. Y pues nada, mientras tanto seguiremos en el arresto domiciliario impuesto, intentaremos que sea de la mejor manera posible y a la espera de que nos aclaren muchos temas. Y mientras tanto, el tema sanitario, pues hasta que no se realicen los temas masivos, porque están diciendo todos los países que, digamos, un poco están saliendo de la crisis, pues habrá que seguir solicitándolo y presionando al gobierno. Por otra parte, la crisis económica que se avecina es importante, una crisis fuerte, será muy sentida a nivel local con el cierre de fronteras, y entendemos que ahí, entre todas las fuerzas políticas, habrá que buscar los medios posibles para que el daño sea el menor dentro del daño que indudablemente se va a sufrir. Fausía, me gustaría contestar por alusiones a lo que ha comentado antes la compañera Fernández Treviño. Vamos, ¿vale? Venga, Isabel. Sí. Que, bueno, decir que cuando he referido que la gestión ha sido mala no ha sido una cuestión, una ocurrencia de Isabel Moreno, es que lo están diciendo distintas organizaciones, lo está diciendo la prensa internacional. El señor Trump ponía como ejemplo a Pedro Sánchez de lo que no hay que hacer hace escasos días. En la prensa de Francia, España se da cuenta con retraso de la magnitud de la epidemia. The Guardian, cómo España dio una respuesta tan equivocada al coronavirus. El Observador. Pedro Sánchez, el rostro del fracaso y de la irresponsabilidad. The New York Times, los kamikazes de la sociedad española batallan contra el virus. Y podría seguir y seguir y seguir. En cuanto a la lealtad institucional, no la tienen ustedes en su propio gobierno y nos están pidiendo al Partido Popular que además sí hemos actuado con total lealtad. Hemos hecho propuestas en materia sanitaria, propuestas en materia social y en materia económica, tanto desde el Partido Popular a nivel nacional como el Partido Popular en la ciudad. Incluso el presidente Imbroda hizo las gestiones oportunas con la Junta de Andalucía para que se trajeran a Melilla material sanitario que era absolutamente necesario. Y además, no nos tenemos que ir muy lejos, recordemos la crisis del ébola, recordemos las temerarias declaraciones del señor Sánchez pidiendo dimisiones cuando estamos hablando de que en España falleció un perro y dos misioneros que no fueron contagiados en España, que vinieron a fallecer a nuestro país. Eso es un ejemplo de una falta absoluta de lealtad institucional, el comportamiento que tuvo el PSOE en ese momento. Y como digo, el Partido Popular ha hecho una crítica constructiva y una oposición constructiva. Es más, habríamos evitado el 62% de los contagios si las medidas se hubieran adoptado una semana antes. Y este es un dato muy importante. El Partido Socialista, el Gobierno de la Nación, el Gobierno social comunista, y tan responsables son los socialistas como los comunistas, antepusieron la agenda programática, la agenda ideológica, a la salud pública. Y esto es así porque tenían la información desde el mes de febrero. Teníamos la referencia de lo que habían ocurrido en otros países. Y no se adoptaron las medidas. El señor Sánchez no ha parado de repetir que el COVID no distingue de ciudades, no distingue de países, no distingue de razas. Josía, por favor, pero se ve tema que del sí tiempo, distingue de gestiones, no sé porque cuál será el Portugal, reparto. que es frontera con España, apenas ha tenido fallecidos. Y nosotros tenemos que lamentar más de 25.000 muertos. Más de 25.000 muertos. Por Es favor, una Fausía, gestión si me infame y nefasta, porque no sé del cuál es el gobierno del señor reparto Sánchez. y cuál es la dirección del debate. Me quedan 30 segundos. Me quedan 30 segundos. Me quedan 30 segundos y participa otro. Normalmente después de pasar el turno me hubiera tocado a mí, pero bueno, se ha respetado ese turno. Pero a lo que iba, estamos pidiendo responsabilidad social y no hay responsabilidad, no hay reciprocidad del gobierno. Porque la reciprocidad del gobierno sería que estuvieran disponiendo a la ciudadanía de los test masivos que son necesarios para controlar el COVID, que son necesarios para controlar el coronavirus. Y no se está dando esa respuesta, ni desde el gobierno de la nación, ni desde el gobierno de la ciudad. Yo simplemente decir un par de frases. Si me permite, porque... Vale, simplemente Rachi, un par de frases. Un par de frases y la palabra para ti entera, Rachi. Mira, yo insisto de verdad en la idea de que ustedes prefieren convertirse sin duda en esos instigadores de la adversidad, recrearse en la crítica en vez de arrimar el hombro, ¿no? Y estar todos aún en una crisis tan delicada como esta. Y vuelvo a repetir lo del capitán a posteriori. Ustedes tienen todas las soluciones. No, capitán, teníamos toda la información. Después.
Dicho esto, le paso la palabra al compañero. Bueno, por lo que se ve, en lugar de adaptarnos un poquito de lo que plantea la moderadora o la televisión pública, es venir y hacer una recopilación de lo que ha sucedido hasta la fecha y vomitarlo, si me permite la expresión. Pero esto es un debate. Por favor, no te he interrumpido. Eso sí, Isabel. No te he interrumpido en ningún momento. Por favor, respétame el momento, al igual que yo lo he hecho. Haciendo un poquito, inclusive, recogiendo el testigo de algunas de tus intervenciones y comparaciones. Si en tu caso para ti, Isabel, el señor Trump sea un referente, pues mal vamos. No es un referente. Por favor, no me interrumpa, no me interrumpa, por favor. Ya luego si quieres me replica. Yo te he respetado, luego me puede replicar perfectamente. Venga. Luego, si también igualmente habla de The Guardian, lamentablemente se acaba de actualizar los datos por parte del Reino Unido, donde los muertos casi superan ya a los de España. Sí, es que no es momento de hacer política, no es momento no es momento de comparaciones, por favor, Isabel, no. A ver, perdona un momento, Isabel, es que es imposible. Complicado en porque he respetado el turno. Ya, pero es que el tema es muy indignante. Por favor, yo tampoco me voy a extender, yo voy a ser... Déjalo. A lo que termine. Sí, habrá momento, evidentemente, a posteriori, una vez que podamos pasar esta crisis, que es lo que todo el mundo desea, para la crítica, para valoración y, como tú comentas, para depurar responsabilidades. Habrá momento, pero yo creo que es momento ahora mismo de aunar esfuerzos. Vemos la posición en otros países a nivel internacional donde creo que están tomando una actitud pues más sensata y más leal. Pero bueno, es que estamos hablando de la crítica fácil, de hacer comparaciones, de contabilizar muertos. Me va a disculpar, pero eso es de una relativa miseria política hablar ahora mismo del número de muertos. Porque a todo el mundo le duele, al igual que a la oposición y a cualquiera, los muertos que cada día viene sufriendo, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Ahora hay que hablar de la reconstrucción económica, social, sanitaria, porque si también queremos hacer política, podemos hablar de los recortes del gobierno del Partido Popular en cuestión y en materia sanitaria y en ciencia e investigación, inclusive en educación y cultura. Si hablamos de recorte y hablamos de hacer política, habrá para tertulia. Yo creo que ahora mismo hay que pensar en esa reconstrucción económica, en ese comerciante, en esa empresa, en ese tejido empresarial, en esa familia que no llega a final de mes, en esa persona que se ha quedado sin trabajo. Y luego habrá momento de buscar supuestamente lo mal que lo ha hecho el político de turno. Y ahora mismo, al igual que estos días atrás se hablaba, y además que esta mañana lo ha vuelto a insistir mi compañero, el consejero de Economía y Políticas Sociales de esa unidad, vamos a intentar al menos durante esta crisis mostrar esta vergüenza torera, hablando mal y pronto. Al menos esa lealtad. ¿Por qué? Porque la gente está pendiente, como tú bien has dicho, de buscar ese test, de buscar esa salida económica, de mejorar día a día o intentar salir de este confinamiento. Yo creo que eso es un aspecto importante y no de si el de Guardia del señor Trump. Yo creo que son comparaciones que creo que a día de hoy no tienen ningún sentido. Dejar Rafael o Elena ha intervenido un poquito. Sí, no, simplemente que efectivamente estoy de acuerdo con mi compañero Rachi, que vuelven a recuperar estrategias ya muy conocidas por parte del Partido Popular, que es pues simplemente victimizarse, ¿no? Con utilizar además el hecho de qué mal se ha hecho y qué pobrecitos somos, y además hacer política, una política de la miseria, como dice Rachi, que juega con los muertos, ¿no? Y instrumentaliza a los muertos, igual que hizo en su día con ETA, ¿no? Entonces, a mí me parece que no estamos para eso. La misma Organización Mundial de la Salud, que ha citado antes, pues ha dicho que no es momento para hacer política, que es momento para estar todos y todas unidos en esta lucha que nos supera a todos y que, desde luego, está por encima de cualquier expectativa posible, ¿no? Y creo que los esfuerzos del gobierno en ese sentido han sido encomiables y, desde luego, si hablamos de datos, podemos hablar también de datos de nuestra ciudad, ¿no? También como la ciudad de Melilla se ha mantenido en unas cifras de las mejores que hay en todo el territorio español. Entonces, eso también es labor de este gobierno, ¿no? Del que usted misma ha criticado antes y que ha trabajado en la misma línea para que no se superara el contagio, ¿no? Y verdaderamente ahí tenemos los resultados, ¿no? Son cifras sin más. Entonces, bueno, pues si damos datos, quizá habría que darlo todo, ¿no? Yo creo que es un momento, como dice Rachi, de estar todos a una y que realmente esto nos ha superado todo y tenemos que luchar en la misma lealtad. Esta mañana el consejero de Bienestar Social
hablaba de cómo se le habían facilitado un test por parte de la Junta de Andalucía y agradecido que sea así, y él mismo ha aludido a esa unión política que ahora mismo hace falta, ¿no? Pues esa es la lealtad que muchas veces estamos echando de menos ahora mismo, porque nada más que recibimos, por su parte, no críticas constructivas, no, críticas más bien destructivas, que son un lastre, que están preñadas de mentiras o de medias verdades y que no sirven absolutamente para nada en momentos tan críticos como estos. Rafael, ¿quieres decir algo? Sí. Bueno, sí, has terminado, perdona, Elena. Sí, sí. No era yo, pero bueno, sí. Hablas tú, bueno, es que le tocaba a Rafael, pero ahora Sí, responde. no era por alusiones, pero si puedo contestar después, pues que hable Rafael, claro. Perdón. Vamos a ver. Nosotros desde nuestro partido, esto de que se habla de remar de todo a una está muy bonito, pero no puede transformarse en un cheque blanco al gobierno. No puede servir esta crisis para que el gobierno quiera o pretenda gobernar por decreto ley. Que se quejaban de que lo hacía el Partido Popular en su momento. Por lo tanto, hemos conseguido que se llevara y se reabriera el Parlamento, que es donde se deben debatir todas estas cuestiones en una crisis, para que precisamente todos los grupos políticos participen y puedan opinar sobre la crisis. A nosotros, cuando se nos ha llamado desde la ciudad autónoma para que aportáramos cuáles eran nuestras ideas o cuáles eran nuestras opiniones para la mejora de la ciudad autónoma, qué podía hacerse en materia económica, qué podía hacerse en materia social, qué podría hacerse en materia sanitaria, lo hemos hecho y hemos colaborado lealmente. Lo que no suponga que es un cheque en blanco al gobierno, porque seguimos siendo la oposición. Seguimos siendo la oposición y nuestro trabajo consiste en fiscalizar las acciones del gobierno. No por ello quiera decirse que deseamos ningún mal ni que todo se haga perfectamente bien. Debe hacerse como debe hacerse. Y debe hacerse de tal manera que no lleve a más de 300 muertos diarios todavía. Algo no se está haciendo del todo bien. Eso hay que reconocerlo. Tanto como que hay que reconocer que algunos ministros no están dando la talla en la batalla. Y sirva el pareado para hablar, por ejemplo, del ministro de Sanidad, que oculta información, para hablar del ministro de Transporte, que dice que los trenes no sirven para nada, como para hablar de otros ministerios que tampoco están a la altura que se le pide al pueblo que esté. Y no podemos estar eternamente confinados, porque no hay solución, porque entonces se agudizará más. Porque nuestra crisis, cuando salgamos de esta, los que salgamos o los que salgan de esta, el problema lo van a tener en que nuestro endeudamiento del país está por encima del Producto Interior Bruto, lo que significa que a ver quién va a comprar deuda nuestra cuando tenemos más déficit que ingresos de Producto Interior Bruto. ¿De qué manera tenemos que solventar aquello? Pues eso es lo que hay que trabajar y eso es lo que deben de estar trabajando. Por otra parte, sigo sin haberme enterado otra vez de las fases de la desescalada, cuándo pueden salir, qué personas, dónde y hasta dónde. Si alguno lo tenéis más claro y podéis aportar a esta reunión, pues yo lo agradecería. Bueno, sí, quería decir que, en primer lugar, no voy a consentir que se nos acuse de instrumentalizar a las víctimas, de instrumentalizar el dolor. Isabel, te cronometro, ¿eh? Isabel, te cronometro. Sí, de todas esas familias deshechas y destrozadas, no lo voy a consentir. A las víctimas hay que honrarlas. Y además, precisamente el Partido Socialista, que hasta hace poco su único programa político era desenterrar a Franco. O sea que instrumentalizar a nosotros no nos puede acusar nadie. De lealtad, de falta de lealtad tampoco, porque les recuerdo que Pablo Casado ha estado en todos los plenos apoyando el estado de alarma, apoyando el confinamiento y apoyando a su gobierno, pese a que se ha tenido que enterar por las medidas a los presidentes del señor Sánchez, como el resto de españoles. Y además aguantando y soportando desprecios reiterados por parte de su partido. O sea que falta de lealtad ninguna. Y en Melilla, además a nivel nacional lo hemos hecho, pero en Melilla nosotros hemos trabajado y hemos hecho aportaciones desde el primer minuto, lo he dicho antes, en materia sanitaria, en materia social, en materia económica. 25 medidas. El 25 de marzo se hizo traslado. Somos el único partido del gobierno y de la oposición que ha presentado un plan económico para Melilla, con 25 medidas que redundan en una inversión de 32 millones de euros para la ciudad, pensando precisamente en las secuelas sociales y económicas que vienen con el COVID. Somos el único partido. Esas medidas se las hemos ofrecido, se las hemos trasladado, con vocación de que se actuara urgentemente. Estamos hablando que el 14 de marzo se decretó el estado de alarma. El 25 de marzo nosotros presentamos las medidas. 29 de abril
29 de abril y todavía no hay visos de que vaya a haber un pleno de modificación presupuestaria. Todavía no tenemos un anuncio de un plan económico ni de ninguno de los partidos que componen el gobierno, ni del Partido Socialista ni de Coalición por Melilla. Y al señor Castro es que ni lo voy a considerar un partido porque ya dije en un momento dado que me parecía muy pretencioso. No paramos de pedirle responsabilidad social a los ciudadanos y por supuesto que es encomiable su comportamiento, encomiable el comportamiento de los melillenses y de todos los españoles, pero el gobierno tiene que ser responsable y tiene que ser recíproco y no está colaborando con los test. Y les diré más, en Melilla, el señor Castro, el 28 de marzo, y es una pena que no pueda sacar el reporte, el 28 de marzo anunciaba y se vanagloriaba de que había cancelado el pedido de 2.000 test rápidos del consejero de Salud Pública. Con la falta que hacen. Y anunció que iba a traer test mejores. 10.000 test de los... Un minuto, Isabel. Detectan el anticuerpo, sí. El señor Castro anuncia que va a traer 10, que suspende los 2.000 test rápidos de Salud Pública y que va a traer 10.000 test a Melilla. ¿Y qué ha pasado con los 10.000 test? Aprovechando que está aquí la señora Fernández Treviño y el señor Rachibusian. ¿Qué ha pasado con los 10.000 test? Solo han venido 1.000, los 1.000 que entregó en los aparcamientos de la puerta del hospital a un trabajador para hacerse la foto él solo, porque no fue ni con nadie de la Ingesa, ni con el responsable de Salud Pública, absolutamente solo. Y, por supuesto, no se ha reunido tampoco ni con los médicos, ni con ningún profesional para saber de primera mano las necesidades que tienen. Faltan 9.000 test y no sabemos absolutamente nada. Los van a traer por tanda, lo van a traer en Navidad para el COVID-20, o es que han sido confiscados 9.000 test y no quieren o no están informando a la ciudadanía. ¿Qué ha pasado con esos 9.000 test? ¿Qué ha pasado? Sí, bueno, un poquito recogiendo nuevamente el testigo de la señora Isabel Moreno, a ella le consta que miembros de su partido se han sentado con la compañera Dunia, que está siendo mismo la responsable de Hacienda, que está recopilando todo ese paquete de medidas. Pero no hay un plan todavía. Bueno, no te he cortado, Isabel, por favor. Ese plan del que hablan, del que supuestamente no está, por ejemplo, que está aquí ya mi compañera Elena en Educación, donde ya anunció públicamente por alguna medida relacionada en sí, sobre todo para el colectivo más vulnerable, como puede ser ayuda de tablets, ordenadores, de portátiles. En el caso, por ejemplo, también del área de vivienda, que al fin y al cabo es en el lugar donde todos estamos combatiendo al COVID, desde el primer momento y ahora mismo, a día de hoy, hay ayuda al alquiler por valor de más de 1,5 millones de euros. Y esas medidas también están incluidas dentro de ese paquete, supuesto paquete, que en este caso el Partido Popular presentó a mi compañera Dunia. Como bien sabe, evidentemente, todos tienen un trámite, es decir, no vamos a coger, y vamos a plantear un paquete de medidas sin ningún horizonte claro. Hay unos indicadores, hay unos marcadores y evidentemente hay una planificación. La recaudación del IPSI, evidentemente con todo el cierre, ha bajado a mínimo histórico. ¿Eso qué supone? Que tanto nuestra fuente de financiación y como nuestra fuente de ingresos se ve afectada. Y se tiene que hacer un plan a esa fuente de ingresos y financiación más los créditos disponibles, que finalmente, a pesar de que piensa el Partido Popular de que no se puedan de alguna manera solicitar, sí tenemos la suerte, además, después de una reunión con la Secretaria de Estado de Financiación, por parte de la compañera Dunia, que le ha asegurado recuperar además las subvenciones previstas que el año pasado no se pudieron abonar, así como otra serie de créditos. A partir de ahí, una vez que dispone ya la compañera de un horizonte claro, además de ese reajuste, de esa generosidad, porque todos los compañeros hemos considerado de que ahora mismo todo tiene que ir destinado a paliar la crisis y los efectos colaterales y posteriores, sobre todo económicos, sociales, culturales, educativos, después de esta crisis, pues con ese reajuste presupuestario, esa fuente de financiación, esa nueva fórmula para buscar nuevos ingresos, en esa fase de desescalada donde se va a ir recuperando poco a poco cada uno del tejido comercial empresarial. No hay que olvidar de que realmente el verdadero cierre virtual de la frontera viene de año atrás y ahora se ha visto agudizado evidentemente por la crisis del COVID y la compañera, y todos están trabajando, pero ¿cómo se puede ser de verdad tan cínico hablando de que supuestamente de que no hay un plan cuando se ha sentado con el principal partido de la oposición para escuchar sus propuestas? Si hablamos, por ejemplo, de ayuda del alquiler o ayuda de la educación, son propuestas que estaban en ese paquete de medidas y donde los compañeros ya lo han ejecutado, ya están en la calle. Hoy he firmado, por ejemplo, decenas de ayuda al alquiler con el tema del COVID-19, que llegará a algunas familias. Es que, como bien han indicado mi compañera Elena, estamos hablando única y exclusivamente con esa crítica banal y fácil.
yo creo que es momento y estás a tiempo, evidentemente, de sumar al carro de la recuperación. Claro. Un momento, medidas aisladas no es un plan, que es lo que yo he denunciado, que no exista un plan. El único partido que ha propuesto un plan es el Partido Popular. Me toca, bueno, pues sí, yo le voy a decir lo que no han parado de hacer, porque yo desde que escucho, no lo escucho demasiado, pero de cuando lo escucho, Pablo Casado no ha tenido ni un solo mensaje en todo este tiempo en términos positivos, ni uno solo. Entonces usted dice que no tienen ustedes regusto por sacar las cifras de muertos, pero siempre, cada día, desde que se saben los datos oficiales, él lanza mensajes en redes sociales hablando de los muertos del día, de los acumulados y tal. Eso se llama, en otros términos un poco más complejos, una necrofilia política, ¿no? Una especie de gusto desmesurado por las cifras de muertos, o cómo se le llama eso. Pues igual que cuando condenamos a las víctimas de violencia de género, parece mentira que me estés diciendo esto, por favor, Isabel, me parece que es momento de saber eso. ¿Qué pasa? Que no se puede hablar de las víctimas del COVID. ¿Pero qué pasa? No mezclemos temas que no tienen nada que ver. Esta censura, por favor. Cuando hablamos de datos, es que parece que son víctimas de segundo grado que no se pueden nombrar. Si queréis, estamos todos los días hablando de los aplausos y ya está. Isabel, los demás te escuchamos y cuando tenemos el tiempo los demás, pues gustaría también que nos escucharan. No estamos hablando de no dar cifras, cuidado. No estamos hablando porque el primero que da cifras oficiales es el propio gobierno. Estamos hablando de instrumentalizar continuamente y exclusivamente las cifras como la única forma de hacer política. Ya habéis dicho que no voy a consentir que digáis que Pepe Isabel, déjala ¿Qué está pasando en la ciudad? ¿Qué está pasando en la ciudad? Como bien dice mi compañero Rachi, desde luego se ha invitado al resto de los grupos políticos a formar parte de estas medidas consensuadas. Es más, esta mañana el consejero de Bienestar Social ha dicho que la comisión de desescalada quiere escuchar a todo el mundo, incluido al resto de grupos de partidos y demás, cosa que me parece de lo más lógico del mundo. Eso es una posición de lealtad, es una línea política que desde luego no están teniendo ustedes y hay que reconocer que no lo están teniendo. Creo que, como he dicho al principio, es mucho más fácil la queja continua que el tomar verdaderamente decisiones en un momento tan complicado como este. Y le voy a decir lo que ha hecho este gobierno, el de Melilla. No hemos parado de trabajar, no hemos parado de establecer planes conjuntos y también por separado en cada una de las áreas de nuestras consejerías, estableciendo ayudas desde educación, buscando alojamientos para mujeres víctimas, buscando alojamiento del consejero de Bienestar Social para todo lo que teníamos, todo el mapa que tenemos de la ciudad, de gente de la calle y de otras casuísticas, estableciendo ayudas al alquiler, ayudas a los menores. Es decir, no hemos parado de trabajar y eso es política conjunta y decidida de forma consensuada en los consejos de gobierno que hemos ido estableciendo. O sea, que no es política por separado. No hemos parado de escuchar a cada uno de nuestros sectores y a defenderlos con uñas y dientes, sabiendo las dificultades económicas por las que estamos pasando, que en parte la ha explicado Rachi. Hemos hecho un plan desde la Consejería de Hacienda, con la consejera también a su cabeza, de contención del gasto y de medidas muy razonables económicamente hablando para no asfixiar a los sectores de nuestra ciudad, pero no quedarnos en bancarrota. Y por cierto, dentro de esas medidas estaban el pago de facturas acumuladas desde hace 5 años que ha dejado su partido político en todas las áreas de la ciudad, en todas. La cantidad es enorme. Y ese pufo, ese lastre, lo estamos heredando de vosotros, de Rafael, lo que nos habéis dejado en herencia. El turno de Rafael. Bueno, yo como no miro hacia atrás, sino que miramos hacia adelante, nosotros también, como he dicho antes, hemos presentado nuestra aportación al plan de recuperación de la ciudad. Ya sabemos que algunas de las cuestiones aportadas se han estimado por parte de la consejera de Economía y Hacienda, que así lo ha reconocido, y así se está trabajando en algunas de las áreas, eliminando subvenciones no esenciales, nominativas no esenciales, para dedicar todos los recursos que se deben ahora mismo al COVID-19. En cuanto al asunto de los fallecidos, el asunto de los muertos nos duela más, o nos duela mucho más, los muertos están ahí y no se pueden caer en el olvido. Hay que saber que eran personas que hasta hace unos días convivían con el resto de su familia, convivían con el resto de sus compañeros de trabajo y siguen estando ahí. No por no mirarlos y por no decir los que hay a día de hoy, vamos a tener un menosprecio hacia ellos ni un menosprecio político hacia nadie. El tema y el hecho es que están ahí. Segunda parte, una vez que se dice que las consecuencias económicas de la ciudad van a ser graves y que se dice que ya hay un plan establecido o se está estableciendo un plan por parte de la Consejería de Hacienda, urge de esta manera el planteamiento ya de un pleno para debatir una modificación presupuestaria que pueda permitir que se apliquen esas medidas.
Pero claro, en tanto no se realice esto, esas medidas pueden estar muy bien en la teoría, pero no son aplicables, puesto que los presupuestos se van agotando y si no se modifican, no se puede hacer uso de ellos. Vamos, según la ley presupuestaria. Entonces me gustaría que me explicaran las personas que están en el gobierno si se tiene previsto ya ese pleno de modificación presupuestaria para poder empezar a hacer frente a todo lo que nos viene en la ciudad. Gracias. Me toca, ¿no? Se ha quedado... ¿Sí? Sí. Rafael no lo veo ni lo... ¿Lo hemos perdido? Sí. No. ¿Rafael? No. Sí. Vamos, yo estaba aquí encontrado hasta ahora, Vale. no sé si... ¿Me toca, Fosía? Sí, Isabel. Sí, mira, quiero decir que la mayor lealtad que nosotros podemos tener es trabajar para y por los melillenses. Y nosotros, el 25 de marzo, prácticamente una semana después de decretarse el estado de alarma, presentábamos un plan integral y completo de medidas fiscales y ayudas para pequeñas y medianas empresas, autónomos, mutualistas y familias. Un plan social integral. Que no digo que, lógicamente, compañeros míos, Manuel Ángel Quevedo, todos compañeros míos se han estado sentando con miembros de su gobierno y han estado trabajando conjuntamente y se han llegado a acuerdos, por supuesto, que me consta. La crítica es la falta de un plan integral por parte del gobierno. La crítica es que no nos hacen una contrapropuesta a las medidas que no han sido aceptadas, que son medidas que vienen a redundar en un horizonte económico mejor para la ciudad de Melilla, para los distintos sectores, para todo. Y además yo he hablado desde el principio, cuando me han preguntado por la desescalada, de esas familias afectadas y vulnerables por esta situación. Y además un plan que prevé la situación de tanto los que vayan a padecer una crisis puntual motivada por este estado de alarma y que se puedan recuperar a corto plazo, como quienes vayan a padecer las secuelas de la misma y haya que prolongar este tipo de ayudas y bonificaciones hasta final de año. Tengo que decir que falta ese proyecto, falta saber de qué partidas van a quitar dinero para crear otras partidas para solventar esta situación. Lo desconocemos. El BOME que se publicó recientemente no hace más que generar más incertidumbre. Se va a paralizar las subvenciones, se van a paralizar inversiones. La parálisis económica no va a dar respuesta. Desvestir a un santo para vestir a otro no es la respuesta. Y también tengo que decir una cosa, Ceuta, nuestra ciudad hermana, donde es nuestro fiel reflejo, aprobó el pasado 11 de abril, en un pleno extraordinario, esa modificación presupuestaria de la que todavía no tenemos noticia en Melilla, por la que he comentado antes y que también hacía referencia el compañero de Vox. No me han contestado qué ha pasado con los 9.000 test, si han sido incautados, confiscados, o qué piensan o qué pasa, qué sucede con esos 9.000 test. Y la señora Treviño nos dibuja un panorama muy alegre y de un gobierno unido que trabaja en los consejos de gobierno y no hemos parado de ver que tienen un gobierno carente de presidencia, un presidente fantasmagórico, igual que el gabinete de crisis que anunció el señor Castro en su momento, que nunca se ha convocado, el desencuentro de los 200 test, Castro desautorizando al de salud pública, el señor Aberchán, el señor Aberchán saltándose el confinamiento y la del gobierno denunciando que utilizara recursos públicos. ¿Y qué piensan el señor Busián y la señora Treviño de esto? ¿Se van a posicionar, defender al señor Aberchán? Ahora era chico. Antes de a mí me gustaría aportar un dato. Todo muy negro y creo que no es el momento. Deberíamos hablar de los datos. Gracias a que sabe en la historia de Melilla, al ser una isla, a lo mejor no hemos contagiado por los datos de contagio bajo, que tenemos que mantener la dinámica y las normas mantener no la solución, pero que nos está beneficiando de momento. Ahora responde Rachi, si queréis vamos a hablar un poquito de eso y no tan, no sé, me parece. Vale, yo sí, para dar un poquito de respuesta tanto al compañero Rafael como Isabel con respecto a esos reajustes, ella siempre y Isabel sobre todo está inmersa en redes sociales y en los medios de comunicación y cada uno de los compañeros, tanto Elena como Gloria, como Hassan y en este caso como yo, hemos ido explicando cada uno de los reajustes presupuestarios que van a ir destinados a ese plan de contingencia. En ese reajuste, por ejemplo, Rafael, evidentemente cada consejero se ha comprometido a no ejecutar ni a solicitar esa retención de crédito para que ese gasto se destine
a otras medidas para paliar la crisis del COVID. Si no recuerdo mal, seguramente la semana próxima se va a convocar la comisión para posteriormente llevar a pleno esa modificación presupuestaria. Pero independientemente de eso, este gobierno no ha parado y ha trabajado y ha llevado a cabo medidas extraordinarias donde ya están saliendo. Inclusive esta mañana en la Consejería de Hacienda, que he estado por la mañana, he visto a mucha gente, por ejemplo, recibiendo la nueva ayuda de la Consejería de Economía y Políticas Sociales. Igualmente se han habilitado sendas páginas web donde se atiende a familias con alimentación, con producto higiénico, con medicación, con atención psicológica. Es que me gustaría igualmente que todos los ciudadanos también sepan de que se está haciendo eso y de que a muchas familias se le está atendiendo. También voy a retomar el comentario de mi compañera Elena de los 6 millones de euros que el tesorero me dijo, o nos dijo, en este caso, en un consejo de gobierno informativo, que no podíamos disponer para ningún plan de contingencia porque eran única y exclusivamente destinados para pagar facturas con inclusive informes o la ausencia de informes ni justificación del gasto que su gobierno dejó como herencia a este gobierno. Y son 6 millones de euros. Y lo puedes preguntar y además, como diputado tienes acceso a la información, puedes llamar directamente mañana al tesorero y dar directamente la cantidad. Ah, por cierto, algunas de esas facturas ya han pasado al Consejo de Estado que luego deriva a Fiscalía. ¿Cuánto dinero nos pudiera haber supuesto esos 6 millones de euros para ir a familia, para educación, para cultura, para sanidad? ¿Y los 14 millones de subvenciones del Estado que no van a llegar? Como he dicho anteriormente, si va a llegar la secretaria de Estado, la secretaria de Estado de Financiación Autonómica se ha comprometido de que finalmente esos 14 millones, si llegan, y la compañera Dunia lo va a anunciar. Habla solamente a lo mejor de 900 test o los 1000 que no han llegado. 9.000, hoy el compañero Moja ha dicho de que, bueno, entre otras cosas, que los 4.000 test rápidos recibidos en los últimos días permiten testar casi al 100% al colectivo de sanitarios, sociosanitarios y mayores de Melilla. Y además a mí me pilla de cerca porque tengo igualmente una hermana enfermera y se ha podido hacer el test. Así que están llegando los test a todos los colectivos y esperemos, evidentemente, cuanto más test, mejor. Y ya prácticamente para culminar y un poquito ya te lo digo... Que faltan los 9.000 test, no me está contestando. Sí, he dicho que ya han llegado 4.000 test. Evidentemente, como hay una sobreproducción, una saturación en muchas fábricas y laboratorios, en todas las comunidades autónomas, en todas las provincias, y tú bien lo sabes, Isabel, están llegando por partida. No llega el 100% de los pedidos, llegan por partida. Como llegan los primeros 1.000 test, como también Moja ha confirmado, de esos 4.000 test, ya hablamos de más de 5.000 test. Y además, en ese muestreo también se van a hacer otros 1.000 test en los próximos días. Evidentemente... En los próximos días, que no termina hasta dentro de 2 meses. Isabel, estoy de acuerdo contigo en que cuanto más test se hagan, mejor. Pero es una cuestión muchas veces de logística, porque donde las industrias, las fábricas, no están suministrando a ese nivel o a esa demanda de la población, porque muchos no estamos preparados, pero se está trabajando para solventarlo. Y de verdad, escuchar en una tertulia como esta a Trump, a Franco, a Berchán, ya te falta Zapatero. Falta Zapatero. Es vuestro presidente. O falta a Zapatero. Y disculpadme, ya termino aquí. Ya, bueno, Elena, ¿no? No, nada, pues simplemente, bueno, pues eso, ¿no? Realmente ahí están los datos. Los datos nos sitúan en las 5 regiones de España con los mejores datos. Luego, tan mal no lo habremos hecho cuando ahí están los resultados, ¿no? Usted insiste en los números, son la política de los números, en el número de test y tal, y yo apoyo algunas de las cuestiones, obviamente. Cuanto más test lleguen, como decía el compañero Rachid, mejor. Desde luego estamos dando las cifras, lo que no hay es que focalizar solo en esas cifras porque corremos el riesgo de desvirtuar el mensaje político completamente e irnos por otras cuestiones. Ahora mismo centramos mucho toda nuestra política en la prevención, en el control de esta pandemia y en trabajar mucho y desde cada una de las áreas. Y desde luego este gobierno lo que insiste y está dispuesto es a participar siempre en un consenso de reconstrucción de la ciudad y desde luego me consta que también lo hace desde el gobierno de España. Aquí los grupos políticos, por mucho que usted insista en dibujarnos un mapa de rivalidades continuas o de soledades o de ninguneo, nada del mapa que usted dibuja tiene que ver con la realidad. Entonces, aquí se ha estado trabajando desde el gobierno, cada uno desde su posición y desde luego con una posición también importante a 3 desde Ingesa, Delegación de Gobierno y la política de bienestar social, pero ahora mismo y la de sanidad, que no puede ser otra,
que tome protagonismo en la ciudad, porque como lo ha tomado en el gobierno de España, todos los consejeros y consejeras estamos también a expensas de lo que nos están diciendo las autoridades sanitarias y nuestros científicos y científicas, y por tanto cada uno aquí hace su labor y la hace bien. Entonces, por mucho que ustedes insistan en dibujarnos un mapa que no tiene que ver con la realidad, eso no va a cambiarla, porque la realidad es cerca y la realidad es la que es. O sea que no, yo creo que es momento de pensar más en hacer una política reconstructiva de consenso y de remar todos y todas a una, que de estar continuamente instalados en la queja y en la crítica. Sí vendrá tiempo de evaluar esta situación, vendrán tiempos de evaluar todas las consecuencias y cómo se pudo hacer o cómo no se pudo hacer, y cuando tengamos también todos los datos de esta pandemia de principio a fin, podremos estar preparados y preparadas para poder afrontar otros nuevos rebrotes si es que esto pudiera suceder en un futuro, porque desde luego nos movemos en un escenario de incertidumbre muy grande. Pero obviamente todos estamos aprendiendo continuamente y estamos respondiendo ante cuestiones que muchas veces no hemos podido prever. Y yo creo que ese grado de incertidumbre lo hemos tenido desde la cercanía y también desde la lejanía. Pues el Gobierno de España seguramente, pues cuando ya pudo o quiso o realmente se le dieron los instrumentos para poder reaccionar, pues efectivamente teníamos ya la pandemia encima, ¿no? Yo creo que no podemos criticar la labor de un gobierno que ha hecho esfuerzos ímprobos para poder continuamente ahora mismo, ¿no? Digo ahora mismo, obviamente luego podremos criticar, como dice el compañero Rachi, podremos evaluar, podremos decir lo que se podía haber hecho y no se hizo, etcétera, etcétera, pero yo creo que no es el momento, porque nos lastra y nos resta muchísima energía. Obviamente todos estamos viendo las cosas mejor, peor o regular, ¿no? Pero creo que los esfuerzos, el trabajo es continuo, la coordinación también, la comunicación también, y bueno, pues yo creo que no tengo nada más que decir en ese sentido. Rafael, ¿no? Bueno, Rafael. Sí, bueno, sí, voy, David. Ahora sí. Vale. Ahora sí, Rafael, ¿me oyes? Sí, ¿me escuchas, no? Sí, te oigo perfecto. Venga, pues tu turno. Vale, ahora se me cae el teléfono. Bueno, vamos a ver. Todo lo que se viene hablando por aquí, Elena ha construido a un gobierno ideal que está haciendo todos los esfuerzos y todos son maravillosos dentro de su línea de trabajo a nivel nacional, y nosotros ahí tenemos que disentir bastante desde ese punto de vista. Creemos que hay varios ministros, y seguimos diciendo que hay varios ministros que no están a la altura de las circunstancias, que no sabemos si por incompetencia o porque las líneas que le han marcado son las de ese trabajo. Desde luego dejan mucho que desear y dejan mucho de prestar confianza a la ciudadanía, que es un tema muy importante. Y cuando se pierde la confianza son admisibles las críticas, porque lo que no se puede pedir es que una oposición esté permanentemente amordazada y dando un cheque en blanco al gobierno y diciéndole a todos que sí y que está muy bien lo que está haciendo, cuando hay momentos en que no es correcto. En cuanto a los temas de ciudad, me parece que sí que hay más coordinación, que hay más coordinación en las líneas de trabajo. Sería más deseable que la coordinación estuviese hecha también a conjunto con la delegación de gobierno, que no deja de ser el gobierno central, con el gobierno de la ciudad, para que todos los esfuerzos que se canalicen sean conjuntos, no que tengamos hechos aislados de delegación de gobierno y hechos aislados de la ciudad autónoma. Sería deseable una mayor coordinación entre ambas formaciones. En cuanto a formaciones políticas, sabe usted que puede contar con vos, sabe usted que con vos pueden contar siempre que se lo ha pedido, hemos estado, y cuando desde luego no estamos, cuando no nos lo piden. Y desde luego nuestras críticas van a estar siempre, porque para eso tenemos a nuestros votantes, que son los que nos dicen cómo tenemos que actuar. Y frente a un gobierno que no admita críticas, pues mire usted, para eso nos quedamos con una dictadura que nos saldría más a cuenta, según esos valores. Valores que no son los nuestros. Nosotros queremos la libertad y la democracia, nosotros queremos sanidad, sí, pero libertad también. Temas que desde el gobierno están limitando, trastocando la forma de vida. Sí. Rachi. Me toca, ¿no? Creo que le toca a Isabel. A Isabel, sí, me ha saltado. Sí, estoy de acuerdo con Fausía de que hemos de congratularnos de que en Melilla, aunque ciertamente no quita la pena de estas dos familias y del dolor compartido,
que tenemos con ella, pero las cifras de contagio no se han disparado afortunadamente por nuestra situación geográfica y no por la labor del gobierno, que también fue tardía, al igual que a nivel nacional, y también pues nuestra situación geográfica, no ha habido eventos, grandes aglomeraciones, aquí no hay un 8M masivo, pero sí hemos tenido un gobierno me llama la atención, no hemos tenido un 8M masivo como el de Madrid. La ex viceconsejera. Vamos a dejarla que acabe, Elena. Pero es una realidad que no hay un 8M masivo como el de Madrid, o estoy diciendo una mentira. Ya, claro. El 8M, sí, el 8M fue la culpa de todo. Hay una irresponsabilidad del gobierno, y es que antepuso una agenda ideológica a la salud pública, porque las advertencias de las organizaciones internacionales estaban ahí. Y tenemos, como muestra un botón, Portugal, en frontera con España, y no llegan a los 1.000 fallecidos, porque han hecho una gestión temprana en el tiempo. Una semana hubiera evitado el 62% de los contagios, y quién sabe cuántos fallecidos. No estamos hablando de responsabilidad política, y esto ha faltado aquí. Y extrapolando esta situación a Melilla, el gobierno, aunque vosotros intentáis dibujar aquí una realidad, no tiene un liderazgo y no está unido. De hecho, están duplicando competencias. La señora Treviño ha hablado del área de bienestar social y ha destacado, bueno, pues sí, ciertamente el área de bienestar social y salud pública debería tener aquí la voz cantante, pero es que no paran de duplicarle las competencias, no paran de usurparle las competencias. ¿Por qué desde el área de distrito y con qué procedimientos administrativos se están dotando y se están aportando ayudas sociales desde el área de distrito, cuando esas competencias son de bienestar social? Eso se ha acordado también en Consejo de Gobierno. La gestión que se ha hecho del fuerte de Rostrogordo también tiene serias dudas, nos arroja muchas sombras que ya hemos denunciado en rueda de prensa, y que desde luego cuando nos aporten la información, porque no hay transparencia, no se nos está dando la información que se precisa, pues adoptaremos las medidas judiciales oportunas, y por supuesto se irá contra el Consejo de Gobierno, porque efectivamente hay una corresponsabilidad, el señor Castro, Coalición por Melilla y el Partido Socialista en toda esta gestión. Y nadie me ha contestado a qué piensan de que el señor Aberchano, que parece que el señor Busián le molesta que nombre a su presidente, se saltara el confinamiento. Porque es cierto que es encomiable la labor que están realizando los españoles y los melillenses, y el señor Aberchano se ha saltado el confinamiento. Nos enteramos por la señora Rojas que, haciendo uso de recursos públicos para una finalidad privada, para visitar a un familiar en Granada, y no me han contestado qué piensan de esto, del partido, es el presidente del partido más importante del gobierno, y no sabemos si aquí van a apoyar, en el caso del señor Busián, a su presidente, o va a apoyar a la portavoz de su gobierno. Isabel, o la señora Treviño también le podría hacer la misma pregunta. Ya sí, te toca. Sí, bueno, ya que ha hablado de medidas judiciales, si lo considera bien y si lo considera oportuna, y si aprecia de que puede haber, según insinúa, algún conflicto de competencia, está el reglamento de la Asamblea, tiene acceso a la información. Además, si tiene alguna duda de los procedimientos administrativos, tal como ha dejado aquí en el aire, pues ahí están los juzgados. Si ve algún tipo de indicio, pues evidentemente pues eres totalmente los aplausos se han transformado en caceroladas. Creo que no es una opinión. No me cortes, otra vez, si estás siendo maleducada durante toda la tarde, Isabel, no me cortes. Maleducada, no, esto es un debate. Sí, esto es un debate, si os molesta continuamente. Yo no vengo a debatir. Que no me cortes. Vengo a debatir, es que no voy a consentir que me llamen maleducada. No me cortes, déjame hablar. Pues no debatimos. Además, pero vamos a hablar, que estamos respetando el turno de palabras, sobre todo porque la comunicación aquí se hace difícil. Ya que habla supuestamente de acciones judiciales y eso, ya de paso aprovecho públicamente, también comentaste y pusiste en tela de juicio algunas cuestiones, por recordarlo, como el nuevo PEGO, y leo literalmente un tuit tuyo, destacar su falso anuncio. ¿Y esto qué tiene que ver con el COVID? Del PEGO, para mantener, hablando de acciones judiciales, para mantener engañados a ciertos propietarios de terreno, le va a pasar factura. Le hago una pregunta: ¿cuál es el falso? ¿Quiénes son los engañados? ¿Quiénes son los propietarios? ¿Quiénes son los terrenos? Para que públicamente, porque estamos hablando de un documento muy transparente, donde evidentemente existen alegaciones, posición pública, y estas acusaciones, y públicamente igual se lo puede decir a los melillenses, si sabe quiénes son esos propietarios, esos terrenos, o quiénes son a quien supuestamente engañado, porque es que no lo encuentro en mi haber. Si me lo puede, por favor. ¿Puedo contestar o me van a decir que interrumpo? Igualmente no, yo digo nada más, simplemente te lo dejo. Igualmente, a él le queda un minuto. En tu turno
puede aclararlo, porque si hablas de acciones judiciales y lo que se dice, además como jurista debes saber de que esto te puede causar un problema. Además, quiere dar la sensación de que supuestamente existe un conflicto de competencia. Y si ahora mismo cualquier consejería, por H o por B, tiene la capacidad administrativa o tiene la capacidad suficiente para poder llegar a cualquier familia, evidentemente se van a intentar aunar esfuerzos. Porque ahora lo que importa es esa familia que abre la nevera y no tiene, evidentemente, ni siquiera un cartón de leche. Yo creo que eso es lo importante, porque al igual que el consejero de Economía y Políticas Sociales se gasta más de 300.000 euros mensuales para coger inclusive por momento competencias que no pueden ser suyas, porque ahora es momento de arrimar el hombro. Y si la ciudad autónoma de Melilla tiene que emplear todos los recursos que hubiera en este caso para poder afrontar la crisis, pues se hace. No solamente la consejería, sino delegación, Ingesa y cualquier área de gobierno. Ahora mismo estamos en momento de intentar agilizar todos los trámites administrativos. Además, Elena, todos los reales decretos, termino Fauci, todos los reales decretos, además se ha establecido la figura de urgencia, se ha establecido la figura de emergencia, porque estamos realmente ante una pandemia, ante prácticamente una catástrofe humanitaria, y los procedimientos administrativos se simplifican. Pero ya te he dicho, si tienes alguna duda, puedes usar los mecanismos judiciales oportunos para presentar a través de tu grupo político cualquier tipo de denuncia o solicitar información, porque tienes esa Lo estamos haciendo, se ha solicitado información. por eso mismo, si se está haciendo, al igual que tú puedes acceder a esa información, yo también te pregunto judicialmente, que a lo mejor te puede llegar algo, de que si realmente existe algún propietario, algún terreno, alguien al quien engañado, porque, no sé, como la gente está preguntando, pues así todo el mundo puede salir de duda. el turno de Elena. Bueno, no, yo simplemente decirle a Rafael que no, yo no impedía las críticas, ni creo que las críticas no sean necesarias. Digo que cierto tipo de crítica destructiva, una crítica basada en mentiras o en medias verdades o en bulos o en actitudes como las que han tenido algunos ayuntamientos con ustedes, ¿no? Cuando no se querían sumar a la declaración de 3 días de luto, o cuando estaban sacando fotos de montaje de ataúdes en la misma Gran Vía. Es decir, ese tipo de crítica completamente corrosiva y destructiva que no sirve absolutamente para nada, creo que deberíamos echarla completamente a un lado. Obviamente la autocrítica es lo primero que hay que empezar a ejercer. Yo creo que este es un gobierno que escucha, no solo el gobierno que tenemos ahora conformado por estos 3 partidos en la ciudad de Melilla, sino también el gobierno central y que ha demostrado que escucha y por tanto acepta las críticas e incluso ha demostrado que es capaz de rectificar en algún momento dado. Luego no se trata de eso, se trata de cierto tipo de crítica. Y yo, como mi compañero Rachi, yo creo que es como señalar al sol y quedarse mirando al dedo, ¿no? Yo creo que hablar ahora mismo de conflictos o no de competencia, en vez de pensar que a lo mejor estamos llegando a más ciudadanía, a más población y ayudando desde distintas áreas, incluso multiplicando desde donde, porque es verdad que yo, por ejemplo, nosotros desde la consejería hemos hecho un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación, en competencias en colaboración y ayudando con materiales y tablets que en un momento dado, en situaciones ordinarias, no se nos hubiera ocurrido. Y ahora mismo, bueno, pues lo hemos hecho porque era necesario. Es decir, el panorama que se nos ha presentado con el mapa de la crisis del COVID ha hecho que las actuaciones también vayan variando y que vayan cambiando en algunos aspectos de nuestras consejerías, y todo suma, creo que todo suma, y yo creo que son lo verdaderamente importante. En educación, por ejemplo, hemos establecido esa red para poder llegar a todas las familias y tratar de solapar esa brecha digital. No solamente 100 tablets y 500 tarjetas de datos, sino además 2 colegios han prestado 150 tablets más y ahora mismo están llegando 300 tablets y 500 tarjetas SIM a muchísimas familias de esta ciudad. Y esto es una red que hemos montado no solo con la empresa CLECE y con todas las ONG de la ciudad que se han ofrecido de manera voluntaria a crear una red de voluntariado y ayudar. A eso me refiero cuando digo que hay que remar todos en la misma dirección, que en momentos como este no nos sirven tanto las diferencias políticas o la guerra continua que lastra, que quita energía, que corroe y que no sirve para nada, como sumar y crear realmente una situación no de espejismo o ilusión, como dice el señor Rafael, que yo pretendo crear, porque tenemos muy clara la tragedia que estamos viviendo y que estamos atravesando, sino simplemente tratar de reconstruir lo que ahora mismo está roto, lo que ahora mismo pues es una situación de crisis sanitaria, económica y social enorme. Y para eso estamos haciendo esfuerzos y no paramos de trabajar. Y les pedimos que lo hagan, pero también al lado y no siempre enfrente, y no con la continua crítica corrosiva y destructiva que, como digo, no sirve para absolutamente nada. Eso es a lo que me refería en mi última intervención. Bueno, pues Rafael, al final... Yo les dejo tiempo, incluso. O sea, les dejo mi tiempo para que respondan. Bueno, justo has terminado tu tiempo, Elena. Es turno de Se Rafael. quedó parada, ¿no? La imagen. Sí,
Sí, ha acabado tu tiempo y te has quedado congelada, Elena. Bueno, vamos a ver. En lo que se decía en cuanto a la incidencia del COVID en la ciudad, cosa que no había analizado en mi anterior intervención, podemos decir que efectivamente el carácter de insularidad que tenemos en la ciudad, el haber cerrado los transportes y tener el cierre de fronteras, pues digamos que entre comillas, salvando las desgracias de las personas fallecidas y de los que aún están en fase de recuperación, pero que al parecer van todos en una evolución favorable, los que tenemos en la ciudad. Indudablemente hacen falta aquellos test que se vienen repitiendo, porque a los mismos personas infectadas, pues con las personas que conviven en su propio domicilio no se le ha realizado la prueba, no ha podido realizarse hasta ahora. Sería muy conveniente hacerlo para descartar focos de infección o que fuesen focos de infección. Y al realizar muchos test también nos daría un indicativo de que hay muchas personas que, si no hay ningún foco de infección, pues deberían estar trabajando, incluido en su línea de trabajo. Y al que esté infectado, pues que se quede en su domicilio. Esto no tiene otra forma de atajarse. Como verás, Elena, yo no he oído ninguna crítica a la gestión de las tablets, ni de los ordenadores, ni de las líneas de trabajo que en educación estabais planteando de vuestra área. No he oído ninguna crítica, ni nosotros la hacemos, porque nos parece una acción muy positiva y en ese caso siempre estaremos apoyándola. Sin embargo, bueno, hay otras acciones en las que no podríamos estar de acuerdo y no por ello tenemos que dejar de criticarlo porque estemos en una situación determinada. Es a lo que yo me venía a referir en mi intervención anterior. En cuanto al señor Busián, yo sí pediría que se acelerara en cuanto a los trámites nos permitieran este pleno para la modificación presupuestaria y que se pudiera trabajar sobre los nuevos presupuestos de forma inmediata para que fueran aprobados lo antes posible esas modificaciones. Precisamente para dar... Ahí estamos de acuerdo contigo y esperemos que sea la misma próxima semana con la comisión y la posterior convocatoria del pleno. Ahí estamos de acuerdo. Vale, perfecto. Porque es cierto que hay muchas familias en necesidad, hay muchas familias en situación precaria que esta ayuda de forma urgente. Y bueno, no quería terminar mi intervención sin reconocer de nuevo la labor fundamental e importante de la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, que aún jugando de su propio pellejo, pues están ahí en el cañón, al igual que los profesionales sanitarios y al igual que toda la población que en regla general está respondiendo a lo que se le pide. Bueno, en esta última ronda os pido que seáis breve porque ya vamos ya finalizando, llevamos casi 1 hora y cuarto de programa y creo que tenéis 1 minuto y medio cada uno para ir finalizando, Fausía, ¿vale? pero perdona, ¿no te ha saltado mi turno? El tuyo, ¿no? Sí, por eso. Ahora vas tú, ¿no? Claro, es que eso... Venga, ahora vas tú y ya vamos finalizando. Nada, y pues comentar que ni la señora Fernández Treviño ni el señor Busián me han contestado a lo No, sí, puede contestar. He hecho el inciso para que sepáis que estamos terminando el programa. Pero, perdona, ¿este es mi último turno de 1 minuto y medio para el final sí, o es mi turno de ahora? ¿Cuánto falta? 1 hora y qué? 1 hora y 1 minuto. Sí, que nos quedan los últimos 5 minutos de programa para distribuirlo entre vosotros, entre los 4, vaya. Sí, una intervención final. O habla, o si queréis hacer 2 turnos, sé breve en este. 30 segundos, 30 segundos, o hacéis 30 segundos cada uno, yo lo voy cronometrando. Bueno, pues decir que ninguno... Intervenir 2 veces. Sí, venga. Que ninguno de los compañeros, ni Elena Fernández Treviño ni el señor Busián me han contestado a su postura respecto a la actuación del señor Aberchán saltándose el confinamiento y creo que no me van a contestar por lo que estoy viendo. El PEGOU que usted anunció es tan fantasmagórico como el gabinete de crisis que anunció el señor Castro, porque hasta el 2022 no va a haber un nuevo PEGOU. Por eso, y por ese afán propagandístico que usted tuvo en ese anuncio, y además criticando al señor Quevedo, que ya hablamos de la diferencia de currículum, ya le dije que lo que se me hacía evidente es que usted tenía asumida la diferencia entre su currículum y el currículum de el señor Quevedo, que tiene una experiencia intachable y además creo que al final eso es lo que a usted le cuece, que le saquen los colores cada vez que hace alarde de su desconocimiento en materia de infraestructura. Y creo que aquí al final lo importante son
los melillenses y trabajar en pro de los melillenses. Viene una crisis social, una crisis económica gigantesca. El sector comercial y económico de la ciudad está, al igual que a nivel nacional, está muy descontento con las medidas que se están adoptando y hace falta una respuesta urgente. Nosotros presentamos las medidas el 25 de marzo, el 11 de abril, el Ceuta ya aprobaba en un pleno esa modificación presupuestaria. Nosotros tenemos que actuar ya. Y nosotros, desde el Partido Popular, hemos hecho propuestas productivas: reducción del 50% del ISI de servicios hasta final de 2020, exención de todas las tasas de mercado, reducción del 95% del IAE, exención de tasas de alquiler, de todas las tasas de escaparate, del 50% de tasas de agua. Y todo esto con vocación a que alcance hasta final de año para solventar la situación de las pymes, de los autónomos, de los mutualistas y también de las familias. Ayudas para todos los sectores vulnerables. Isabel, tu minuto y medio. He dicho Ya ha solo pasado, ¿no? escasas medidas, pero que el Partido Popular ha trabajado con absoluta lealtad y con absoluta entrega a los melillenses y en pro de los melillenses. Sí, nadie nos podrá decir otra cosa. Bueno, un poquito, igualmente hablando del Plan General de Ordenación Urbana, donde se ha podido llevar al Consejo de Gobierno la modificación del contrato para su reinicio y su aprobación definitiva, después evidentemente de que tras 5 años y tras pago de cientos de miles de euros de indemnización a la empresa anterior, por la dejadez del gobierno anterior, independientemente del currículum, evidentemente en materia de vivienda e infraestructura, si es arquitecto, los conocimientos técnicos, evidentemente, y faltaría más. Tengo la humildad suficiente para reconocer de que uno puede tener más capacidad o no, porque pero no llevaba fomento en su campo. No me corte, por favor, maleducada. Por favor, no me corte. ¿Maleducado usted? No me corte porque yo no te estoy cortando. Y yo no quiero hacer comparaciones de currículum, igualmente de que tú a lo mejor no la puedes tener más o menos, o yo en economía. Yo no entro ahí. Eso es de una bajeza, la verdad, pues muy preocupante. Pero bueno, si quiere hablar de PEGO, no voy a hablar de PEGO porque creo que ahora mismo lo más importante es la crisis sanitaria, la que estamos viviendo y los efectos y los daños colaterales. Pero también me gustaría que me respondiese a qué terreno, a qué propietario, cuál es el engaño y cuál es la falsedad. Pero como no eres tan valiente y no eres tan osada para decirlo, pues por eso mismo no lo vas a responder. Y habrá momento y lugar para lo que lo haga en el escenario oportuno. Por eso. Pero si quieres hablar de eso, hablamos. No voy a hablar ni de currículum, no voy a hablar evidentemente de otras cosas. Hablamos realmente de una acusación, inclusive pública. Evidentemente ahora es momento de que de alguna manera se ha escapado o tenga la valentía de decir quiénes son. Evidentemente ni siquiera habla de presumibles, de supuestos, ni nada. Pero bueno, al tiempo. Lo importante es que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla está trabajando a todos de nosotros, inclusive a los miembros de la oposición, les preocupa, evidentemente faltaría más esta situación. Hay que trabajar en cómo salir de esta crisis, cómo trabajar diariamente, hay que recoger el guante inclusive y soportar en este caso las críticas, aunque como he dicho antes no es momento, evidentemente se puede criticar la gestión, pero creo que no es momento, y en este caso es ideal para todos mostrar un escenario conjunto de políticas sociales, económicas para salir de esto. Turno de Elena. Bueno, como ya nos queda un poco tiempo, bueno, pues yo creo que sí, ante este escenario que tenemos de confinamiento, todavía no podemos olvidar que estamos todavía atravesando la pandemia, que no hemos salido de ella, y creo que la hipersensibilidad de toda la sociedad en esta situación de crisis sanitaria económica pues es muy grande, tanto a los errores que se pueden cometer, pero también es muy grande a las mentiras, a los bulos y a la demagogia, ¿no? Yo creo que la ciudadanía está bastante preparada para saber reconocer lo que muchas veces está sucediendo a nivel político. Ya tendremos tiempo para críticas posteriores. Ahora mismo el mensaje que yo quiero transmitir es simplemente de unidad, de remar todos en la misma dirección, porque no sabemos, y vuelvo a reiterar ese escenario de incertidumbre, no sabemos cuánto va a durar esto, ni cómo se puede metamorfosear la situación, es decir, cómo dentro de unos meses esto podría convertirse en otra cosa o no. Es decir, el calendario de escalada es un calendario de desescalada, es un calendario ilusionante, pero como digo, no sabemos qué puede llegar a pasar. Entonces, como dice el compañero Rachi, ahora estamos trabajando todos a una para poder salir de esta crisis sanitaria, económica y en la que vendrá, y las consecuencias de todo lo que vendrá después, ¿no? Hay muchísima gente pasándolo muy mal, y nosotros desde el gobierno somos muy receptivos a todo eso y estamos escuchando a todos los sectores e intentando intentar eso, dar respuesta a toda la ciudadanía desde nuestras áreas para que esta crisis no sea devastadora, ¿no? Para que no sea verdaderamente aniquilante, y en eso estamos, ¿no? Yo creo que ahí tendríamos que estar todos pensando en soluciones a medio y a largo plazo,
en pensar en cuando vayamos saliendo de todo esto, qué actividades, qué cosas le vamos a ofrecer, cómo dar respuesta a todos los problemas que se van a plantear, porque esto es una nueva forma de vivir. Nosotros ya lo hemos dentro del mapa de la ciudad de Melilla, ¿no? Y en eso estamos trabajando constantemente, lo hicimos desde el principio, lo seguimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. El turno de Rafael. Es lo que nos centramos. Rafael. Bueno, bien, todas las ideas que sean avanzar económicamente en Melilla y avanzar socialmente en Melilla tienen que ser bien acogidas siempre y deben de utilizarse para que el impacto fuerte que vamos a tener y a sufrir sea lo más ligero posible, dentro de que va a ser difícil, va a ser muy duro. Vamos a cambiar prácticamente un sistema productivo de la ciudad. Una ciudad que estaba enfocada prácticamente el 70% o 80% al comercio, debe verse ahora abocada a cambiar el chip hacia el turismo y hacia la presencia de otras personas en la ciudad. La hostelería lo está pasando muy mal, otros sectores comerciales ya ni te cuento. Todas las medidas económicas que se están barajando dentro del equipo de gobierno deben, ya repito, y a pesar de ser pesados en este aspecto, que deberían estar ya saliendo a la luz. En cuanto al desescalado previsto por el gobierno, bueno, pues como tampoco sabemos muy bien hasta dónde llegan cada una de las fases, imagino que nos irán explicando conforme se vayan produciendo. Pero vamos, repito y reitero, que todo lo que vaya en bien de la ciudad y sea en pro de la ciudad, nosotros pueden contar con vos, que estaremos ahí, pero no evitarán nuestra crítica cuando sea necesario. Bueno, veremos cómo avanza esta fase de la desescalada y cómo respondemos, sobre todo nosotros como sociedad. Y hemos terminado. Muchas gracias por compartir este momento con nosotros, y la próxima semana seguimos hablaremos del mismo tema, porque es que no hay otra cosa de la que hablar en estos momentos. Seguiremos hablando de las consecuencias del coronavirus en nuestra ciudad, básicamente, y de cómo va a ir progresando, porque estamos viendo todos los días que es totalmente cambiante, dinámico, y cada día nos despertamos con informaciones nuevas. Pues muchas gracias de nuevo a los cuatro por estar con nosotros. Gracias, José. Y os emplazo para la semana que viene, el miércoles que viene de nuevo con nosotros, si queréis compartir este ratito, ¿vale? Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Y a ustedes también les esperamos la semana que viene. Muchas gracias por estar aquí, y la semana que viene a la misma hora, a las 10 menos cuarto, aquí en Televisión Melilla. Gracias.